Hola, muy buenos días para todos los estudiantes. Les saluda el licenciado Daniel Rivero y voy a ser su profesor de matemática en este año lectivo 2020-2021. Deseando que se encuentren bien en compañía de sus familiares y cumpliendo con todas las medidas sanitarias orientadas por el gobierno y el Ministerio de Salud para contrarrestar el avance de esta terrible pandemia que está afectando a todo el mundo, no solamente a nuestro país. Sean bienvenidos a esta nueva modalidad de estudio, modalidad online, que vamos a comenzar a partir de hoy. Quisiera comenzar, antes de entrar propiamente en materia, a hablar un poquito de cómo vamos a trabajar en este primer parcial sobre todas las cosas. Este primer parcial va a estar formado por 6 semanas. Vamos a tener 6 semanas de clase. Las mismas vamos a trabajar 6 destrezas. Vamos a dedicar 5 semanas al trabajo de clase, a los nuevos contenidos que ya han recibido en grados anteriores, y la última semana, o sea, la semana 6, vamos a dedicarla a dar un refuerzo de todo el contenido visto en la unidad. El nivel de profundidad en nuestras clases quizás no sea el deseado por todos, pero vamos a ir analizando los contenidos y, de acuerdo al avance en los mismos lo permita, iremos incrementando o disminuyendo un poquito la complejidad del mismo. Como les decía, vamos a tener un total de 6 semanas. En estas 6 semanas vamos a hacer evaluaciones, vamos a orientar trabajo, vamos a trabajar con lo que es la plataforma Meet, el Classroom, y todas estas actividades que se orienten van a ser calificadas, pero no para registrar una nota que le influya en la calificación de ustedes, sino es una nota para ir midiendo el avance que se va teniendo en cada una de las destrezas y en cada contenido, para por ahí vamos viendo qué hace falta agregar, qué podemos mejorar y todas las cuestiones referidas a esto. Hablando un poquito de las clases, vamos a tener 2 horas clases semanales. Ya en su momento tendrán los horarios. Vamos a tener 2 clases semanales. Cada clase, primeramente, vamos a tener una duración de media hora, más o menos, minutos más, minutos menos, en dependencia del contenido, ya sea con videos de YouTube, con algún link, algún video explicativo grabado por mí y demás. Todo esto va a ser un total de unos 30 minutos, como les decía, quizás un minuto, algunos minutos más, algunos minutos menos. Y para completar la hora de clase vamos a dedicar unos 15 minutos para que a través del chat y conectados en línea analicemos entre todos cualquier situación, cualquier ejercicio que no se entendió, cualquier explicación que no se entendió durante la clase, y en ese momento la vamos a analizar en línea y le damos solución en nuestra aula, que en este caso va a ser una pizarra acondicionada por mí aquí en la casa, y vamos a trabajar, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y poco a poco vamos a ir avanzando en el contenido. Algo más que quería decirle, quería agregar. No quiero que toda esta nueva modalidad sea un tema de preocupación, ni de que nos vamos a poner tensos, porque es algo nuevo, porque es algo que nunca hemos hecho. A partir de hoy vamos todos a aprender, vamos a interactuar a través de este nuevo método de recibir las clases, y entre todos, con la ayuda de Dios, vamos a salir adelante, vamos a dar lo mejor de cada uno de nosotros y vamos a vencer cada una de las dificultades que se nos puedan ir presentando. Sin más, vamos a pasar a nuestra clase de hoy. El tema de nuestra clase de hoy es función exponencial. La destreza que vamos a trabajar es la m
3.5.1.74, que enuncia reconocer y graficar funciones exponenciales analizando sus características, monotonía, concavidad y comportamiento al infinito. O sea, vamos a ver qué es una función exponencial, cuál es la ecuación que define una función exponencial. Vamos a analizar el gráfico o cómo construir la gráfica de una función exponencial. Vamos a analizar dos formas de construir la gráfica y a partir de ahí vamos a analizar algunas propiedades importantes que cumple la función exponencial. Ahora vamos a observar un pequeño video de introducción al tema. En algunas ocasiones escuchamos expresiones que hacen referencia a un crecimiento o decrecimiento de tipo exponencial. Por ejemplo, a lo largo de los años en la población mundial cierto virus se propagó de manera exponencial. Y los ingresos de una empresa empezaron a decrecer exponencialmente luego de la crisis del 2001. Cada uno de los ejemplos anteriores se puede modelizar por medio de una función exponencial. Veamos un ejemplo concreto. Durante un experimento, cierta colonia de bacterias crece duplicando su número de individuos cada día. Inicialmente hay 1000 bacterias en la colonia. ¿Cuántas bacterias habrá 4 días después? El primer día habrá la cantidad de bacterias multiplicada por 2, es decir, 2000 bacterias. Si un día después la colonia había crecido de 1000 bacterias a 2000, 2 días después habrá el doble de bacterias que el día 1. Es decir, a 2000 lo multiplicamos por 2 repitiendo el proceso. 3 días después habrá el doble de la cantidad que había el día 2, es decir que habrá 8000 bacterias. Entonces, con el mismo razonamiento, podremos dar respuesta a la pregunta. 4 días después habrá 16.000 bacterias. ¿Cuántas bacterias habrá 11 días después? Para responder a esta pregunta, el razonamiento anterior resulta poco práctico. Podemos observar que existe una relación en la cual el número de bacterias en la colonia depende de los días transcurridos. Si llamamos T a la cantidad de días transcurridos y C al número de bacterias en la colonia, entonces la cantidad de bacterias, que depende del tiempo transcurrido, será la cantidad inicial duplicada tantas veces como días transcurridos. Es decir, 1000 por 2 a la T. ¿Cuántas bacterias hay luego de 11 días? 1000 por 2 a la 11, esto es 2.048.000 bacterias. Al cabo de 11 días habrá 2.048.000 bacterias en la colonia. Función exponencial es una función de variable real cuya regla de correspondencia es R a R más, o sea, de los reales a los reales positivos. Su ecuación va a tener la forma f en x o y, se puede escribir de las dos formas, f en x igual a la x, donde a tiene que pertenecer a los reales positivos, o sea, el valor de a siempre va a ser positivo y a su vez va a ser diferente de 1. A tiene que ser positivo y A tiene que ser diferente de 1. Deben cumplir estas dos condiciones toda función exponencial. Ahora bien, se llama función exponencial porque la variable independiente x se encuentra en el exponente de la base. A su vez, no presenta ninguna restricción. O sea, para que sea una función exponencial siempre tiene que cumplirse que x, que va a ser la variable, tiene que aparecer formando parte del exponente. ¿Ya? Puede tomar cualquier valor. En el caso de x no tenemos ninguna restricción. Ya solamente la restricción es para la base, que ya analizamos que tiene que ser diferente de 1, pero además pertenece a los reales positivos. Si el valor de x no aparece formando parte del exponente, entonces se puede hablar de podemos decir que es una función polinómica, entonces ya no sería una función exponencial. Entonces, para que cumpla con la condición de función exponencial, la variable x, que es la variable independiente además, tiene que aparecer siempre en el exponente. El dominio de una función exponencial son todos los valores de x que pertenecen a los reales. El rango o recorrido de la función exponencial son todas las y que pertenecen a los reales positivos. Otras características que podemos analizar de la función exponencial. Bueno, la función exponencial es biyectiva, por consiguiente es invertible.
la inversa de una función exponencial es la función logarítmica. Podemos también decir que es una función convexa. Otra característica que podemos analizar es una función trascendente, es decir, no puede expresarse en forma de funciones algebraicas, en términos de suma, resta, producto, cociente, potencia o raíces de polinomios. Ahora bien, el gráfico de una función exponencial lo podemos encontrar de dos formas. Si la base, o sea, el valor de a, es mayor que 1 y con x que pertenece a los reales, a cualquier valor real, se dice que la función es creciente y va a tener una asíntota horizontal en el eje x. ¿Qué significa que tenga una asíntota horizontal en el eje x o que el eje x sea una asíntota horizontal? Quiere decir que el gráfico de la función se va a aproximar tanto como sea posible al eje x, pero nunca lo toca. Nunca va a tocar el gráfico el eje de las x. Por eso se dice que es una asíntota. Otra forma de analizar el gráfico, otro gráfico que podemos analizar es el gráfico de la función exponencial decreciente, que debe cumplirse que la base, o sea, el valor de a sea mayor que 0, pero menor que 1. De igual forma, el valor de x puede tomar cualquier valor real. En este caso, la función o el gráfico de la función es decreciente. De igual manera, va a tener una asíntota horizontal en el eje x, o el eje x va a ser una asíntota horizontal. Por lo tanto, el gráfico se va a aproximar tanto como sea posible al eje x, pero nunca lo va a tocar. Nunca va a haber intersección entre el gráfico de la función y el eje de las x. Si nos damos cuenta, para ambos casos, tanto creciente como decreciente, y podemos decir que para cualquier función exponencial de la forma a la x, siempre va a haber un punto de corte, o sea, la función va a cortar al eje de las y en 1. O sea, va a haber un punto de corte en 0, punto y coma 1. ¿Por qué? En el eje y, ¿qué valor tiene x? En el eje y, x vale 0. ¿No es así? Y entonces, si yo le doy valor de 0 a x y todo número elevado a 0, ¿a qué es igual? Todo número elevado a 0 es igual a 1. Entonces, cuando yo le dé valor de 0 a x, voy a obtener un valor de y igual a 1. O sea, el punto va a ser 0, punto y coma 1. Por eso, en ambos casos, tanto creciente como decreciente, la función va a cortar al eje de las y en y igual 1. Función exponencial natural. En la definición de la función exponencial se dijo que la base podía ser cualquier número real positivo distinto de 1. Pero hay bases que se utilizan con mayor frecuencia o que vamos a utilizar con mayor frecuencia. Por ejemplo, las bases 2 y 10 son utilizadas en algunas explicaciones y quizás las más importantes de todas sea el número racional e. Recordar que el número e es el que se conoce como el número de Euler. El número e o número de Euler se define como el valor al que tiene la expresión 1 más 1 sobre n, todo eso elevado a la n, cuando n tiende al infinito positivo. Entonces ahí vemos cómo determinar el valor de n utilizando algunas sustituciones, límites, algunas aproximaciones. En general, el número de Euler, en este caso, tiene un valor de 2,718281 hasta el infinito. Para el caso de nosotros lo vamos a aproximar y lo vamos a trabajar como, o sea que el número de Euler va a ser igual a 2,71, que es lo principal que debemos conocer hasta aquí. La función exponencial natural es la función f de r en r, cuya regla de correspondencia es f en x igual a e a la x. O sea, esa va a ser la forma que va a tener nuestra función exponencial natural. O sea, f en x es igual al número de Euler, que ya dijimos que vamos a trabajar con el valor de 2,71, lo vamos a aproximar a 2,71 elevado a la x. Y como siempre, el valor de x no va a tener ninguna restricción. A continuación vamos a resolver unos ejercicios
que les traigo propuesto. En la misma vamos a analizar cómo representar gráficamente una función exponencial de la forma f en x igual a la x. A partir del gráfico vamos a analizar algunas propiedades importantes de la función exponencial. Vamos a ver la construcción de la gráfica de una función exponencial utilizando reglas de graficación. Vamos a analizar o recordar cómo son los desplazamientos de esta función, tanto en el eje X, o sea, horizontalmente, como en el eje Y, desplazamiento vertical, y algunas otras cuestiones importantes de esta función. Bien, vamos a hacer el análisis de la función f en x igual a 2 a la x. Es una función exponencial. Recordar que esta función también se puede expresar de esta forma, y es igual a 2 a la x. De cualquiera de las dos formas se puede escribir. Aquí yo tengo una tabla en la que voy a darle algunos valores a x para obtener valores de y y el par ordenado x punto y coma y, para a partir de ahí hacer mi representación gráfica y analizar algunas propiedades que quiero que ustedes vean. Por ejemplo, yo voy a dar valores menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Esto no quiere decir que sean los únicos valores que yo pueda dar. Los valores los pueden elegir ustedes de manera aleatoria. Mientras más valores ustedes den, la función o el gráfico de la función le va a quedar más exacto. Recordar que aquí, cuando yo haga la representación gráfica, lo que voy a hacer es una representación aproximada a la función. Ya no es el gráfico exacto. Entonces, como les decía, ustedes pueden tomar los valores que estimen convenientes. Yo voy a tomar valores más próximos al 0, o sea, 2, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, para que mi gráfico me quede, los valores de y sean pequeños y poder hacer mi representación gráfica. ¿Ya? Entonces, como les decía, en esta columna voy a ubicar los valores de x, aquí voy a ubicar los valores de y. ¿Quién es y? Bueno, y es igual a 2 a la x, y aquí vamos a obtener el par ordenado x punto y coma y. Para x igual menos 2, ¿qué tendría que hacer? Bueno, ¿a qué va a ser igual y? Y va a ser igual a 2 a la menos 2. ¿No es así? Aplicando propiedad de la potencia de exponente negativo, ¿a qué sería igual esto? A 1 sobre 2 a la 2, que sería 1 sobre 4. Entonces, mi par ordenado, ¿cuál sería? El valor de x sería menos 2 y el valor de y va a ser un cuarto. Para x igual menos 1, me quedaría que y va a ser igual a 2 a la menos 1. Aplicando propiedad de potencia de exponente negativo, me quedaría que es 1 sobre 2 a la 1, que sería igual a un medio. Entonces, ¿cuál sería mi par ordenado? Mi par ordenado sería menos 1, punto y coma, un medio. Para x igual 0, y sería igual a 2 a la 0, donde me quedaría que y es igual a 1. ¿El par ordenado cuál sería? 0, punto y coma, 1. Para x igual 1, y sería igual 2 a la 1, que sería igual a 2. El par ordenado sería 1, punto y coma, 2. Para y igual 2, y sería igual 2 a la 2, donde sería igual a 4. Entonces mi par ordenado sería 2, punto y coma, 4. Aquí tengo ya los pares ordenados. Vamos a hacer ahora la representación gráfica. Mi eje X, eje Y.
Vamos a ubicar el primer par ordenado. El primer par ordenado, ¿cuál sería? Menos 2 en X, un cuarto en Y, sería menos 2 en X, un cuarto en Y, estaría más o menos, aquí estaría el primer punto. Podemos llamarle a este punto a este punto B, a este C, a este D, y a este le voy a llamar E. El que quiera lo puede hacer así. Entonces aquí tenemos mi punto A. Vamos a representar el punto B. Menos 1, punto y coma en medio. Menos 1, sería más o menos por aquí. Aquí estaría ubicado el punto B. El punto C, 0, punto y coma 1. 0 en X, 1 en Y. Aquí estaría ubicado el punto C. El punto D, 1, punto y coma 2. 1, punto y coma 2. Aquí estaría ubicado el punto D. Y el punto E, 2, punto y coma 4. 2 en X. Aquí estaría ubicado el punto D. ¿Qué me quedaría ahora? Bueno, unir todos esos puntos. Entonces, el gráfico de mi función sería más o menos de esta forma. Recuerden que el gráfico no es exacto, es lo más aproximado. Vamos a analizar ahora a partir del gráfico algunas propiedades de la función y igual a 2 a la x. Por ejemplo, el dominio. El dominio son todos los valores que toma la variable x. Podemos ver que aquí el gráfico de la función viene desde menos infinito. Recordar que el eje x es una asíntota. ¿Qué quiere decir que sea una asíntota? Que la función se va a acercar tanto como sea posible al eje x, pero nunca lo va a tocar. ¿Ya? Entonces la función en x toma valores desde menos infinito. Viene desde menos infinito. Pasa por 0 y sigue tomando valores en x hasta el infinito. No hay ninguna restricción. Entonces yo puedo decir que el dominio de esa función es x. Es x que pertenece a lo real. O sea, puede tomar cualquier valor real. El rango. El rango de mi función son todos los valores que toma y. Vamos a ver, si acabamos de decir que el eje x es una asíntota y que la función se acerca tanto como sea posible a la asíntota, pero nunca la toca, entonces quiere decir que en y la función no toma valores en 0 ni por debajo de 0, o sea, ni valores negativos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el rango son todos los valores de y que pertenecen a los reales, pero las y tienen que ser o van a ser mayores que 0. Ahí tenemos el rango. La monotonía. Monotonía de mi función. La monotonía la podemos analizar de dos formas. Solamente con yo mirar la base. La base es 2. ¿Ya? Por lo tanto, es mayor que 1. Y si la base es mayor que 1, la función es creciente. Si la base se encuentra entre 0 y 1, es decreciente. En este caso, como la base es mayor que 1, ya yo puedo decir que la función es creciente. Pero además, yo puedo analizar en mi gráfico. Vamos a ver qué ocurre con los valores de x de izquierda a derecha. Los valores de x de izquierda a derecha van aumentando, desde menos infinito hasta más infinito. Pero a medida que van aumentando los valores de x, ¿qué ocurre con los valores de y? Bueno, para x igual menos 2, y toma valor un cuarto. Para x igual menos 1, y toma valor un medio. Para x igual 0, y toma valor 1. Entonces aumentan los valores de x y también aumentan los valores de y. Por lo tanto, la función es creciente. Estas son las principales propiedades que podemos analizar en la función exponencial o con la que más vamos a trabajar. Bien,
Vamos a analizar la función f en x igual 2 a la x menos 2. De igual manera, una función exponencial, ¿ya? Pero ahora, ¿qué ocurre con el exponente? X menos 2. ¿Qué me indica ese valor que aparece en el exponente? Quiere decir que ahora mi función es una función desplazada en el eje X, o sea, es una función que se desplaza de forma horizontal. El desplazamiento horizontal o el desplazamiento en el eje X lo vamos a encontrar de dos formas. Si el valor que aparece aquí es negativo, como es el caso, la función se va a desplazar hacia el sentido positivo del eje X, tantas unidades como me indica aquí. Si el valor es positivo, la función se desplaza en el sentido negativo del eje X, tantas unidades como me indica aquí. Como les decía, vamos a utilizar técnicas de graficación, no vamos a utilizar la tabla de tabulación. La técnica de graficación es otra forma de hacer la representación gráfica. Ahora, para yo poder utilizar la técnica de graficación, tengo que tener en cuenta la función primitiva de esta función, o hay quien le llama la función original. Ahora bien, le dejé aquí el mismo gráfico anterior. ¿Por qué? Porque la función primitiva de la función f en x igual 2 a la x menos 2 es y igual a 2 a la x. Esta es la función primitiva o la función base de esta función. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de esta función primitiva es que se va a analizar el desplazamiento. Como les decía, el valor aquí es negativo, es menos 2, la función se va a desplazar 2 unidades hacia el sentido positivo. ¿Pero a partir de quién? A partir de mi función primitiva. ¿Qué quiere decir? Que cada punto de esto que yo tengo aquí en mi función se van a desplazar 2 unidades ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Qué quiere decir? Este punto que está aquí se va a desplazar 2 unidades, sería 1, 2 unidades. Quedaría ubicado aquí. Este punto que está aquí se va a desplazar 2 unidades hacia la derecha. 1, 2. Me quedaría aquí. Este otro punto, 1, 2 unidades. Este punto, 1, 2 unidades. Y este otro punto serían 2 unidades. Vamos a hacer esa función de otro color. Entonces, el gráfico de esa función sería esto que está aquí. A veces hay quien le pone saeta o se emplea saeta para indicar que esa función sigue hasta el infinito. Entonces, este gráfico que está aquí, ¿a quién corresponde? A la función y igual a 2 a la x menos 2. O sea, a partir de mi función primitiva, esta función se desplazó 2 unidades hacia la derecha. Si fuera más 2 o más 3, ¿cómo sería? A partir de mi función primitiva, en este caso el desplazamiento sería ¿hacia dónde? Hacia el sentido negativo. ¿Ya? Ahora bien, eso es con respecto al eje X. También podemos encontrar la función desplazada con respecto al eje Y. Por ejemplo, si esta misma función yo le pongo un menos 1. ¿Qué indica esto? Que ahora esta función va a haber, aquí va a haber un desplazamiento en el eje Y. El desplazamiento en el eje Y lo vamos a encontrar de dos formas, hacia el sentido positivo y hacia el sentido negativo. Pero el caso del desplazamiento en el eje Y se toma con el mismo signo que aparece aquí. Si aquí es menos 1, esta función se va a desplazar una unidad hacia el sentido negativo del eje Y. Si en este caso, si aquí fuera más 1, la función se desplaza entonces una unidad en el sentido positivo del eje Y. Recuerden que todo esto se toma partiendo de la función primitiva, ¿ya? Si yo quisiera representar esta otra función, sería a partir de mi función primitiva, que es la que está en rojo, se desplazan 2 unidades hacia la derecha y una unidad hacia abajo. Cada uno de esos puntos se desplazan una unidad hacia abajo. Entonces, esto es en cuanto a técnica de graficación. O sea, hasta aquí podemos decir que tenemos dos formas
de representar una función exponencial. Podemos hacer mi tabla de tabulación con los valores que ustedes estimen convenientes. Recuerden que siempre se toman valores alrededor del cero para que los valores con los que vayamos a trabajar sean más pequeños, o también podemos emplear las técnicas de graficación teniendo en cuenta los desplazamientos. Recordar, el desplazamiento en el eje X se toma con signo contrario al que aparece aquí, y el desplazamiento en el eje Y se toma con el mismo signo. Ahora nos dirigimos a un link que muestra la plataforma Google Classroom para repasar el tema tratado. Y ya con esto nos despedimos de nuestra clase de hoy, deseando que la bendición de Dios esté con todos nosotros y nos permita un nuevo encuentro. Recuerden, cualquier inquietud, cualquier duda, me la dejan escrita por el chat y la analizamos luego de la teleclase. Entonces, sin más, muchas gracias y hasta un próximo encuentro.